Bendiciones, amados hermanos y amigos. Les habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela, que en esta oportunidad va a continuar dando la segunda parte de la enseñanza, la santidad que se requiere para ver a Dios. Recordemos que es importante, de suma y vital importancia, vivir en santidad. Y esta enseñanza está basada en Hebreos 12:14, donde Dios nos dice en su palabra que sin paz y santidad nadie verá al Señor. La importancia de vivir en santidad es vital, ya que sin ella no podemos entrar al reino de los cielos. Recordando que en la primera parte hablé acerca del significado de lo que es ser santo, hablé de la santidad instantánea, de la santidad progresiva, hablé de otros evangelistas en el siglo XVIII que hablaron de la importancia de la santidad. Hablé que la salvación se pierde, que es un regalo de Dios, pero que se pierde si nosotros no vivimos en santidad. Hablé acerca de la raíz de amargura, la falta de perdón, ahí terminé. Hablé acerca de de la fornicación y el adulterio, que hay que apartarse de la fornicación y el adulterio. Hablé que hay que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama, apartarse de la prostitución, de la promiscuidad, de la pornografía, del chisme, de la murmuración, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, sabiendo que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. ¿Por qué digo Yahweh? Porque es el nombre de Dios en hebreo. Bueno, vamos a continuar con esta enseñanza. Quedé en el punto número 1, en la parte C, donde un hombre santo vivirá para ser como nuestro Señor Jesucristo. El máximo ejemplo que nosotros tenemos a imitar es al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo, ¿verdad? Somos sus discípulos y tenemos que vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, ¿verdad? Y terminé en debemos procurar perdonar a otros, sabiendo que la raíz de amargura nos enferma espiritualmente, nos enferma físicamente y a través de la raíz de amargura podemos contaminar a otros. La falta de perdón puede hacer que contaminemos a otros. 2, debemos andar en amor. En este punto debemos de imitar al Señor Jesucristo. Debemos andar en amor, así como el Señor anduvo en amor, nosotros tenemos que andar en amor. Y vamos a la palabra a ver lo que nos dice 1 Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al 11. La palabra nos dice que Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Padre que nos llene de ese amor para dar a la humanidad. Debemos demostrar el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 11. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debemos amar y aborrecer, dejar a un lado el odio, el rencor, el resentimiento. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. Y 1 Corintios capítulo 13 nos habla de la preeminencia del amor, que el amor no guarda rencor, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo. Y nos habla que el amor está por encima de todo, de las profecías. El amor, habla mucho pues acerca del amor. Cuando uno tiene amor puede perdonar. Un hombre santo vivirá para ser como nuestro Señor Jesucristo. Se guardará en humildad. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 29. Recordemos, un hombre santo se guardará en humildad.
así como el Señor Jesucristo. Mateo, para que lo lean, 11:29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender del Señor Jesucristo, que era manso y humilde de corazón, y que fue mientras estuvo en la tierra y sigue siendo manso y humilde de corazón. Vamos a leer también Isaías 57:15. A ver qué nos dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? En la altura y en la santidad. Entonces, en los corazones que son humildes y que son santos, allí habita Dios. Allí Dios se revela, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como punto número D de esta primera parte, un hombre santo va a vivir con mansedumbre, con bondad, con paciencia, y controlará su lengua. Controlará su lengua. La Biblia nos habla en el libro de Gálatas 5:22 al 23, nos habla del fruto del Espíritu, o podemos buscar Gálatas 5:22 y 23, donde allí nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Aquí está, 5:22 y 23. Y dice, del 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que les hablé, que debemos renunciar a ellas en nuestras vidas. Fornicación, debemos apartarnos de ella. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros y hacer que estas cosas no las practiquemos, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, un hombre santo va a vivir con mansedumbre, bondad, paciencia, y controlará su lengua. Recordemos también, que no lo puedo leer porque es más largo, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1 al versículo 12, que nos habla del poder de la lengua, que es como el timón de un avión, que el avión es tan grande, pero es controlado desde ese timón. Así es la lengua. Dice que allí, que con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a nuestros semejantes. Entonces tenemos que saber controlar nuestra lengua, hablar conforme la palabra y tratar de controlar nuestras palabras, que nuestras palabras estén sazonadas, llenas del Espíritu, llenas de la palabra de Dios. Si hablemos algo, hablemos conforme la palabra. Ejemplos tenemos de personas que estaban llenas de la bondad, de paciencia y controlaron su temperamento y su lengua. Tenemos el ejemplo del rey David cuando lo maldijo Simeí. Puede leer 2 Samuel del 16, del 5 al 14. 2 Samuel 16, del 5 al 14. Allí Simeí estaba maldiciendo a David. Y los hombres que andaban con David querían vengarse pues de Simeí y matarlo. Y David les dijo a ellos que lo dejaran tranquilo, porque quizás Dios convertiría la maldición en bendición. Y que si estaba maldiciendo es porque Dios lo había permitido. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que tener mansedumbre y no actuar de igual como nos tratan a nosotros. Tenemos que actuar en el amor de Dios. También tenemos el ejemplo de Moisés, cuando Aarón y María hablaron en contra de él, en Números 12. María habló mal de Moisés
y sobre ella recayó lepra. Vino lepra sobre sus brazos, sobre su cuerpo. Y cuando vino lepra sobre María, Moisés no habló mal de María o le pidió a Dios que la acabara, no. Moisés intercedió por María. Intercedió, aunque ella habló mal de Moisés, porque tuvo envidia de Moisés, porque ella dijo, ¿acaso solo Jehová o Yahweh ha hablado por Moisés? ¿No ha hablado también por boca de Aarón, por boca mía? Pues algo así. Entonces Moisés intercedió por María delante de Yahweh para que Dios la perdonara. Entonces nosotros tenemos que interceder por nuestros enemigos para que Dios los restaure, los sane y Dios tenga misericordia de sus vidas. Como punto número E, de este punto número 1, está A, B, C, D y este es E. Un hombre santo procurará el temor hacia Yahweh. Dice 1 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Cómo se va a perfeccionar la santidad en nuestras vidas? A medida de que nosotros nos llenemos de ese temor a Dios. Porque si hay temor en nosotros a Dios, no vamos a maldecir, no vamos a adulterar, no vamos a andar en pleito, no vamos a andar en contienda, no vamos a andar en fornicación, no vamos a estar en idolatría, no vamos a caer en hechicería, ni enemistades, ni contienda, ni disensiones, ni herejías, ni homicidios, ni borracheras, ni cosas semejantes a esas. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en nuestras vidas. Nehemías 5:15 dice, pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Nehemías levantaron calumnias contra él, levantaron falsos testimonios, y lo voy a buscar, Nehemías 5:15. Y Nehemías no actuó de la misma manera como actuaron con él. Nehemías actuó con sabiduría, con prudencia, y no se vengó de sus enemigos, no, sino puso la causa en las manos de Dios. Entonces, Nehemías 5:15, bendito sea la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios se encargue de nuestros enemigos. Nehemías más bien trabajó en la reconstrucción de los muros, y aunque se levantaron contra él y levantaron falsos testimonios y calumnia y todo eso, Nehemías actuó con el amor de Dios. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. O sea que se aprovecharon del pueblo, pero Nehemías no actuó igual. Entonces no te aproveches de aquellos que a lo mejor vienen a pedirte una ayuda. No te aproveches de los demás. Salmo 25:14. El secreto de Yahweh es para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Dios se revela sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que se consagran para Él. Dios se va a revelar en aquellos que guardan sus mandamientos. Como punto número F, un hombre santo procurará de ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Repito, un hombre santo procurará de ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Según Primera de Tesalonicenses 3:13. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 3:13. Entonces un hombre santo procurará de ser fiel en todas sus obligaciones. Debemos cada día, hermanos, cada día tratar de ser mejores. Debemos esforzarnos cada día por guardar la palabra, por vivir la palabra, por ponerla por obra, que la palabra se haga carne en nuestras vidas. Dice 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Qué quiere decir irreprensible? O sea, una persona que no tenga tacha, que no tenga mancha, que no tenga de qué señalársele, que no tenga de qué juzgársele. Entonces, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo
con todos sus santos. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón, no buscando aprobación de hombres, no buscando que los hombres nos digan, sí, qué bueno lo hiciste, o gracias, te felicito. No, sabiendo que el Señor recibiremos recompensa. Lo estamos haciendo para el Señor, porque los ojos de Yahweh recorren toda la tierra y Dios está atento a todo lo que hagamos en la tierra. Entonces un hombre santo procurará de ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Si somos fieles a Dios, también vamos a hacer bien a nuestros semejantes. Como punto número 2, este es el punto número 2, la importancia de practicar la santidad. ¿Por qué es importante practicar la santidad? Porque Dios nos lo exige por su palabra. ¿Quién nos exige la santidad? Dios. Dios nos los exige. Si queremos vivir para agradar a Dios, tenemos que vivir en santidad. Recordemos que el Señor nos dio la salvación. La Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y por eso Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Nosotros tenemos que guardar respeto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y someternos y vivir para Él. Por eso que en principio dice que una persona santa es una persona que ha sido separada para vivir de una manera distinta, para vivir en obediencia a la palabra. ¿Por qué Dios nos exige la santidad? ¿Por qué es importante la santidad? Porque Dios nos lo exige por su palabra. La importancia de practicar la santidad, porque Dios nos lo exige por su palabra. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 1:15. Dice, antes bien, así como aquel que os llamó es santo, también sed santo vosotros en todo aspecto de vuestra vida. O sea, Dios nos pide ser santos. Él es santo y nos pide a nosotros ser santos para Él manifestar su naturaleza, su carácter, su gracia y su poder sobre nuestras vidas. La importancia de practicar la santidad, ¿por qué? Porque fuimos creados para vivir en santidad. Repito, fuimos creados para vivir en santidad. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 24 al 31. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿De qué debemos despojarnos? Del viejo hombre. No es Dios que nos va a despojar. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está viciado y no podemos vivir bajo la vieja naturaleza. Dice, y renovaban el espíritu de vuestra mente, que lo hablé en la primera parte, la renovación de nuestro entendimiento. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vivir en santidad y ser justos. Por lo cual, desechando, ¿qué debemos desechar de nuestras vidas? La mentira. Hermanos, tenemos que renunciar a la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. Tenemos que dejar la mentira, poner mentira blanca o negra. Mentira es mentira. Y el padre de mentira es Satanás. Y el que practica las mentiras se va al infierno. Tenemos que dejar de mentir. Y sigue diciendo, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos pero no pequéis. Podemos airar pero no pequéis, no decir malas palabras, no hacer cosas indebidas, no romper cosas cuando la persona se aira. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No podemos dar lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Hay que dejar el robo, hay que dejar de robar. Si no trabaje, hay que trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tenemos que trabajar para ayudar a otros hermanos. Ahí mire, hasta en eso va la santidad. En el esforzarse para ayudar a otro y no estar robando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí lo está diciendo
Dios, que no salga ninguna grosería, ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristezca al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Debemos renunciar de nuestras vidas a amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Así como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Entonces, quítese de nosotros todas estas cosas: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos, hermanos, que morir a todas estas cosas, hacer morir en nuestras vidas todas estas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, también capítulo 4, versículo 7. Y dice así: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Bendito sea la gloria de Dios. Primera de Tesalonicenses, hermano, me equivoqué, no es leí el 3, el 4. Perdón, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esta no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A inmundicia, andar en el pecado? No, a santificación, a guardarnos para Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque es importante practicar la santidad, porque con ese propósito Cristo vino a la iglesia. Efesios 5:26, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. ¿Para qué Cristo vino a la tierra? Para santificar a la iglesia, para santificarnos, hermanos. Efesios 5:26. Tito 2:14. Podemos leer Tito 2:14. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el Señor vino para santificar a su iglesia. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, un pueblo propio, celoso de buenas obras, para purificarnos. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer Efesios 5:26 completo. Dice Efesios 5:26, dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y habla una comparación con el matrimonio, con el marido y la mujer. Y así como el marido tiene que tratar bien a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia, los maridos, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas y tratarlas bien. Fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Por eso es importante practicar la santidad, porque fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos dice de la siguiente manera: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz se han multiplicado. Fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la santidad? Cristo vino al mundo para santificar a su iglesia. ¿Y por qué es importante la santidad? Porque es la única evidencia lógica de nuestra fe salvadora en Cristo Jesús. Repito, porque es la única evidencia lógica de nuestra fe salvadora en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante practicar la santidad? Porque es la única evidencia que amamos a Cristo en verdad, con sinceridad. O sea, cuando nosotros vivimos en santidad, estamos demostrando que amamos al Señor Jesucristo en verdad y con toda sinceridad.
Juan 14, 15 y 21 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Repito, Juan 14, 15 y 21. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea que al demostrar al nosotros obedecer la palabra del Señor y guardar los mandamientos del Padre, ¿verdad? Y la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado, estamos demostrando que le amamos y es una forma de nosotros santificarnos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sobre quiénes se va a manifestar el Señor Jesucristo? Sobre los que le aman, sobre los que guardan su palabra, sobre los que guardan su pacto. Aleluya. ¿Por qué es importante la santidad? ¿Por qué es la importancia de practicar la santidad? Porque sin ella nunca vamos a prepararnos para el cielo. Como dije al principio, y con esta parte voy a terminar, nosotros podemos ganarnos miles de almas. Dios puede usarnos con prodigios, señales, maravillas. Podemos predicar muy excelente, muy bonito. Podemos echar fuera demonios, ser usados para sanar a la gente. Pero si nosotros no lidiamos con el pecado, si nosotros no le cerramos las puertas al pecado en nuestras vidas, de nada nos sirve, porque si el Señor viene, nos quedamos. Entonces nosotros tenemos que consagrar nuestros ojos, nuestro oído, nuestra boca, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro ser para la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nunca vamos a entrar al cielo. Entonces sin ella nunca vamos a prepararnos para el cielo. Debemos vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Es usted santo? Te hago una pregunta. ¿Es usted santo? No pregunto si asiste a la iglesia o cumple con ciertas normas. La palabra de Dios dice: no améis las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Dice así. Dice así. Gloria a Dios. Versículo 15. Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que buscar vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y vamos a leer Hebreos también, capítulo 12, versículo 11. Versículo 1, perdón. Hebreos 12, 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos, tenemos que despojarnos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces debemos, aleluya, despojarnos del pecado. Tenemos, hermanos, que despojarnos del pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muchas pruebas y procesos que pasamos en la vida, Dios las permite para perfeccionarnos y formar en nuestras vidas su carácter. Pudiendo cada día ser más santos y participar de su santidad. Según Hebreos capítulo 12, versículo 10. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Vamos allí a la palabra a ver qué nos dice Dios en su palabra. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitadas. O sea, que Dios nos permite ser disciplinados, que seamos disciplinados ¿para qué? Para que nosotros seamos más santos, para que nosotros estemos más limpios, para que nos consagremos para Él. Hay cosas que a veces Dios permite que pasemos para quitar de nosotros, que nos permite pasar por el horno de prueba, para que nosotros sacar de nuestra vida todo lo que a Él no le agrada. Entonces debemos decidir, hermanos, vivir para el Señor y quitar de nuestra vida todo lo que al Señor no le agrada. Todo lo que a Dios no le agrada. Tenemos que renunciar a todo lo que a Dios no le agrada. Bendito sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y termino con esto. Debemos presentar nuestros cuerpos para santificación. Y ese será nuestro fruto. Y el fin, la vida eterna. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice así. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios en la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos para santificación y ese será nuestro fruto, la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, no era primera, hermanos, de Tesalonicenses, era segunda. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. O sea que a medida que nosotros nos sometamos a Dios por su palabra, vamos siendo santificados. Y termino leyendo esta cita bíblica que está en Romanos 6:19. Dice así, Romanos 6:19 al 22. Dice, hablando como humano por vuestra debilidad humana, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ello es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora somos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el fruto de Dios es la santificación en nuestras vidas. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos para santificación y será nuestro fruto del fin la vida eterna. Entonces si vivimos en santidad, hermanos, si vivimos en santidad, tenemos que saber que si el Señor viene, nos vamos a ir con Él. Pero si tenemos puertas, ventanas abiertas al pecado, nos vamos a partir con Cristo. Entonces consagrémonos para Dios. Vivamos para Dios, vivamos para agradarle a Él. Anoten esas citas bíblicas, estudienlas, medítenlas en ellas. Y compartan este video con otros hermanos. Y cualquier cosa me pueden escribir a mi correo carlosmoranprofeta@gmail.com. Y por ahí le estaré respondiendo. Recordemos, la Biblia dice, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para su venida. Espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para su venida. Entonces guardémonos para Dios, consagrémonos para Dios y apartémonos de las cosas del mundo. Vivamos para el Señor. Y recordemos, empecé con el versículo de Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, perdón. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces, consagrémonos para Dios y vivamos para hacer su voluntad. Compartan este video y estamos en contacto. El próximo mes subiré otra enseñanza y así iré.
conforme a lo que el Espíritu de Dios me guíe, estaré subiendo una enseñanza por mes. Bendiciones.